una cosa sobre Irán que me alarmó mucho. Ustedes saben, y ya estás. No, todavía tenemos tiempo. Hoy me las he arreglado. Aunque voy a tener que cortar muchos pedacitos para armar todo lo que hemos hablado de Israel, que creo que es importante. Pero, como ustedes saben, el 19 de mayo, un helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, se estrelló contra una montaña en la provincia noroccidental de Azerbaiyán Oriental. Habían estado con el gobernador de Azerbaiyán Oriental. Porque Azerbaiyán es obviamente un satélite de Rusia, y Rusia es muy cercana a Irán. Bueno. Algunos dijimos que pues, es muy lamentable que se muera cualquier persona, pero que hay que recordar que lo que tiene sobre todo Irán es víctimas, mujeres, a las que se les da un trato absolutamente inhumano y se les mata por no usar un trapo en la cabeza, lo cual me parece bastante alarmante, ¿no? Sin embargo, algunas personas decidieron que era mejor lamentar la muerte de este personaje, que era uno de los extremistas. Era un sujeto tan extremista en lo religioso y lo político que se le consideraba como uno de los posibles sucesores de el ayatolá Jamenei, líder supremo de Irán y líder que decide todo en Irán, incluido quién es el presidente. ¿Sabes? Armas unas elecciones donde solo un candidato puede recibir votos y se gana. De hecho, desde 2020, más de la mitad de los iraníes no están participando en las elecciones de la fraudulenta democracia islámica, de la República Islámica de Irán, y no participaron en las elecciones que en 2021 eligieron presidente a Ebrahim Raisi. Gente ya no vota, no participa, y la represión, por supuesto, aumenta. Ante esto, pues en México la decisión es asumirlo así, sabiendo la situación que viven las mujeres en Irán, sabiendo la cercanía de Irán con Rusia y la cercanía de Irán con Hamás, pues... Bueno, pues ofrecer al pueblo iraní nuestras condolencias por el fallecimiento en un accidente. Hasta ahora es la información que se tiene del presidente de Irán y del canciller. Yo no voy a avalarlo, pero yo lo que vi en las redes sociales fue sobre todo a mujeres bailando de alegría. De esa república, de esa nación. Nuestro más profundo pésame por este fallecimiento de los dirigentes, del presidente, del canciller y de otros miembros del gobierno de Irán. Bueno, cuando yo vi esto, lo primero que me dije fue, no me hubiera gustado que en los 5 años y medio que López Obrador lleva en México como presidente, algún día hubiera declarado su solidaridad, su sentido pésame por las mujeres asesinadas en Irán, por los izquierdistas asesinados en Irán, por los homosexuales asesinados en Irán, por las personas, por los apóstatas del Islam asesinados en Irán, y por la represión que mantiene un régimen autocrático y sanguinario, ¿no? Me hubiera gustado que alguien de los diputados que dicen que son de izquierda hubiera dicho, hombre, un minuto de silencio, porque una chica de 17 años no traía el trapo en el metro y la policía moral le dio tal paliza que la mató. Curiosamente, estaba yo comentando esto cuando me pasaron un video a alguien en Twitter de alguien en Venezuela, un diputado,
se llama, ahora les digo, Bruno Gallo, muy gallo, que sí se atrevió a esto, y me encanta la reacción que tuvo la presidencia de la Asamblea Nacional Venezolana, que es el Congreso de los Diputados, el Congreso de la Unión, ante las palabras de Bruno Gallo, que yo quizás, que yo avalaría 100%. Desde el punto de vista humano, lamentamos la muerte de cualquier persona. Sin embargo, yo en este momento quisiera rendir un homenaje solidario a las mujeres que no se tapan la cabeza, a las mujeres que no bajan la mirada, a las mujeres que quieren estudiar, a las mujeres que quieren ser iguales. Hasta aquí llega mi intervención. Está bien, ¿no? Se lamenta la muerte porque, bueno, por humanidad hay que hacer como dicen que dijo, sin decirlo, creo que Mark Twain: nunca le he deseado la muerte a nadie, pero hay notas necrológicas que he leído con sumo placer. Y la respuesta de la presidencia del máximo órgano legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, afortunadamente fue de apoyo y respeto a la posición del diputado. No es cierto. ¿Y ahora qué hacemos? Yo voy a solicitar por groseras, por inoportunas, por inadecuadas, por absolutamente ausentes de solidaridad hacia una tragedia ocurrida a un pueblo hermano que ha sido solidario, generoso y compasivo con Venezuela, que se retire del acta correspondiente la grosera intervención del diputado Bruno Gallo. Y esta Junta Directiva se reserva, tal cual como está establecido en el Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, sanciones correspondientes a los derechos de palabra del citado diputado. Afortunadamente y evidentemente, y hay que subrayarlo, el señor diputado Bruno Gallo no se muestra sorprendido ante lo que tuvo que escuchar. Porque cuando eres un arrastrado y llevas 25 años de arrastrado profesional, te sale muy natural, como le salió al presidente de la Asamblea. No es, pregunto yo, no es vergonzoso, no es como sentir que deja solas a las víctimas, como se les ha dejado en Afganistán, como se ha dejado a muchos en Irán. Maciel Ineyad, con quien yo ocasionalmente hablo, que han tratado de asesinarla 2 veces y que ahora se descubrió que una reportera del New York Times que cubre Medio Oriente ha estado diciendo que no vayan a entrevistarla a raíz de la muerte del presidente de Irán. Afortunadamente en un lugar, en un espacio donde hay cierta libertad, mayor libertad que en otros sin duda alguna, la información y la grabación de ella diciendo que nadie entreviste a Maciel Ineyad salió al público. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza.